doctora Soledad Molnar, médica especialista en medicina interna y hematología, médica de planta del Servicio de Hematología y responsable de la sección hemostasia de la Clínica Universitaria Reina Fabiola Córdoba, co-coordinadora del Grupo de Hemostasia de la Mujer, del Grupo CAT, y nos va a hablar de la historia familiar y trombofilia hereditaria como factores de riesgo de tromboembolismo venoso en el embarazo y puerperio. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir un poquito con lo que es la temática de lo que es la tromboprofilaxis en la paciente embarazada. Bueno, un poco lo que me toca a mí revisar es lo que sería la parte de trombofilia hereditaria y la historia familiar. Y en realidad lo que sabemos es que en general entre el 20 y el 50% de los episodios de tromboembolismo venoso que vemos en las pacientes embarazadas podemos encontrar alguna trombofilia hereditaria. Y como esta, bueno, la charla la habíamos titulado los sí, los no, los ni, hay cosas que por ahí tenemos muy claras y otras cosas que no tanto. Yo creo que lo que nos deja tranquilos y que sí sabemos es que el embarazo y el puerperio son claramente estados protrombóticos, que la trombofilia hereditaria incrementa el riesgo de trombosis, después veremos cuánto lo incrementa o no, que la trombofilia hereditaria aislada como un hallazgo no tiene el mismo valor que cuando hay historia familiar por detrás. Entonces, no es lo mismo que cuando yo tengo una trombofilia hereditaria como un hallazgo incidental que si el estudio está hecho en una paciente que tiene toda una historia familiar de trombosis que la acompaña y que no todas las trombofilias hereditarias tienen el mismo riesgo. Entonces, en eso creo que estamos todos un poco de acuerdo. En que quizás tenemos por ahí algunas cosas que pueden ser un poquito más discordantes, porque por ahí la evidencia es limitada o puede haber discordancia en las guías, es cuán importante es la historia familiar, es de primer grado, segundo grado o no. Todos preguntamos por esto. Y a qué llamamos trombofilia de bajo y de alto riesgo, que si bien está hay una definición, por ejemplo, en lo que son las guías de tromboprofilaxis en embarazo, no todas usan la misma definición para llamar alto riesgo o bajo riesgo, y eso también hace que las recomendaciones difieran o sean un poco confusas a la hora de interpretarlas. Esto, que bueno, lo conocemos todo, es básicamente cómo nosotros dividimos las trombofilias hereditarias, sacamos síndrome antifosfolípido y decimos bajo riesgo, que son en general las más comunes, factor 5 de Leiden o protrombina 2210 heterocigota, y alto riesgo todo lo que son las deficiencias de anticoagulantes, los homocigotas o las trombofilias combinadas. Sin embargo, cuando uno lee por ahí las guías, hay como una zona, sobre todo lo que son deficiencias de proteína C y de proteína S, que en realidad algunas guías las ponen como trombofilias de bajo riesgo. Entonces, cuando dan las recomendaciones, las igualan a que, como si fueran un factor 5 de Leiden heterocigota o una protrombina 2210 heterocigota. La antitrombina, hay alguna evidencia, lo que pasa es que también hay pocas evidencias en estas áreas porque son poco frecuentes, entonces es difícil también establecer el riesgo que tienen de trombosis, pero básicamente, digamos, lo que sí está muy claro es que los homocigotas son de riesgo y quizás los combinados, pero esta es como una zona, yo digo, que no hay tanto acuerdo en algunas de las guías de tromboprofilaxis. Esto que puse los valores es porque las guías, algunas dan importancia al valor de la deficiencia para determinar si es de riesgo o no. Los valores que puse acá son tomados de una de las guías alemanas, pero algunas varían también porque lo que se postula es que también la deficiencia va a tener mayor riesgo cuanto menor es, por ejemplo, la proteína C, la proteína S o la antitrombina. O sea que no serían igual riesgo, de acuerdo, valores más bajos, mayor riesgo de trombosis. Pasamos entonces un poco por qué la historia familiar debería ser importante o no. Y en realidad, digamos, lo que uno ve de los estudios epidemiológicos es que si uno toma que teniendo historia familiar negativa yo no tengo riesgo de trombosis, cuando empezamos a estudiar los familiares, uno ve que ese riesgo se incrementa aproximadamente en 2 veces si yo tengo un familiar afectado, y ese riesgo va a ir aumentando si mi familiar es además joven, menos de 50 años, si yo por ahí tengo más de un familiar, y si tengo 2 familiares o más y de los cuales uno es, no sé qué hice acá,
ahí está, uno es menos de 50 años, ese riesgo se puede, digamos, cuadriplicar. Hay estudios, yo no puse una diapo, pero hay algunos estudios también epidemiológicos que estudian incluso si esto de la historia familiar tiene que ver con lo familiar o con lo ambiental. Por eso se estudian, por ejemplo, los cónyuges y se ve que el estar casado o en pareja con alguien con trombosis no tiene riesgo de trombosis, sino que claramente está ligado a la parte familiar. Sin embargo, solo un 30% de estas familias que tienen trombosis tienen trombofilia hereditaria, entonces probablemente sean algunos otros defectos que uno todavía no conoce. Y sí, otro dato que sí sabemos es que si yo tengo la trombofilia hereditaria y la historia familiar, se va a potenciar en cuanto a riesgo. ¿Cuánto riesgo uno puede tener? Este cuadro probablemente ya lo hemos dado en muchas charlas, pero en realidad, digamos, acá un poco lo que vemos es sabemos que las trombofilias, ¿cuál es la prevalencia en la población general? Las trombofilias hereditarias, factor 5 de Leiden y protrombina 2210 son las más frecuentes, las otras en realidad son bastante poco frecuentes y este es el riesgo estimado en embarazo. O sea, me aumentaría, por ejemplo, un factor 5 de Leiden heterocigota, me aumenta 8 veces el riesgo de hacer trombosis en una embarazada, partiendo de que el embarazo 1 en 1000, o sea 0.1%, tiene riesgo de trombosis. Entonces, en realidad, si yo tengo un factor 5 de Leiden heterocigota y tengo 8 veces más, tengo un riesgo de, en vez de 0,1%, 0,8%, que estos umbrales que a veces lo definen los expertos, sigue siendo bajo, porque los expertos muchas veces en lo que los consensos dicen necesitamos más de 1% de ese threshold o ese umbral para indicar profilaxis, por ejemplo, antenatal. Entonces, por más que yo tenga una trombofilia hereditaria, ese riesgo sería siendo bajo. Y después hay datos que tienen que ver, estos son los datos generales, o sea, yo digo, tengo un factor 5 de Leiden heterocigota, me aumenta 8 veces el riesgo, un factor 5 de Leiden homocigota me aumenta mucho más el riesgo, y después hay datos obtenidos de estudios epidemiológicos con historia familiar o sin historia familiar, y vemos que ahí cambia y que en general en las pacientes que no tienen historia familiar, el riesgo es bajo. Bajo es cuando, en general, un riesgo bajo en embarazo generalmente es por debajo del 1%. Entonces vemos que en general, fuera de los homocigotas, en realidad estos datos, el riesgo en las pacientes sin historia familiar no parece ser tan importante. Todo esto es con evidencia limitada porque los estudios familiares no son homogéneos y no todos consideran historia familiar de la misma manera. Hay mezclados pacientes familiares de primer grado, familiares de segundo grado. Entonces, y hay incluso situaciones donde las guías son un poquito más escuetas en las recomendaciones porque, por ejemplo, con la mutación de la protrombina 2210 homocigota, al ser tan poco frecuente, por ejemplo, no tenemos ese dato de cuánto nos va a aumentar el riesgo. Hay muchas guías de tromboprofilaxis en embarazo, tomé como 4 para que comparemos, símil lo que hizo hace un ratito acá Gaby con la parte de lo que es cesárea y profilaxis. Lo que pasa es que como son diferentes, también las recomendaciones por ahí pueden variar un poco. Y si tomamos, por ejemplo, la guía ASH, por ejemplo, pone este umbral límite para recomendar tromboprofilaxis en un 2% para recomendar antenatal y un 1% postnatal, pero esto es basado más que nada en un consenso de opinión de expertos. Entonces lo tenemos que tener en cuenta. Ellos sí le dan importancia, definen hay historia familiar o no hay historia familiar, pero incluyen familiares de primero o segundo grado. Otras guías no consideran los de segundo grado y no da mucha especificación. Por ejemplo, la guía ASH, si hay factores de riesgo adicionales, no hace comentario en la parte de trombofilia hereditaria. Las guías, por ejemplo, 2018, pero de la American College de Obstetricia y Ginecología, sí incluyen para la decisión de profilaxis si hay factores de riesgo adicionales a la trombofilia hereditaria y familiares de primer grado. Los factores de riesgo que mencionan es obesidad y movilidad cesárea, entre otros, etcétera. Entonces dejan un poco librado también a la evaluación clínica del listado enorme que sabemos que son los factores de riesgo para trombosis en el embarazo. Y la deficiencia de proteína C y proteína S las considera trombofilias de bajo grado. Entonces, cuando da las recomendaciones, las pone en ese subgrupo. La Royal College, que recién dijeron, es una guía que, bueno, considera
le da muchísima importancia a los factores de riesgo, a mayor número de factores de riesgo, mayor tiempo de profilaxis, y la historia familiar suma. Claramente, de por sí o sí ya tener antecedente de un familiar me suma un punto, entonces va sumando puntaje para indicar tromboprofilaxis. Es la que difiere por ahí un poquito más de las otras, y la otra guía que tomé, porque en realidad son un poco las más conocidas, que es la de la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Canadá, 2014, esa sí incluye los factores de clínico. Es la otra guía que pone también un umbral para recomendar tromboprofilaxis, también totalmente basado en opiniones de expertos, que es de 1%, anteparto y posparto. No hace esta diferencia como hace la guía de ASH, pero sí, símil, las American College considera deficiencia de proteína C y proteína S como trombofilia de bajo grado. Sin embargo, por ejemplo, la Royal College pone deficiencia de proteína C, S y antitrombina 3 de altísimo riesgo, y sí o sí esos pacientes van a ir con profilaxis antenatal y postnatal las 6 semanas. Esto lo podemos pasar un poco rápido, es medio confuso, pero en realidad yo lo que quise poner acá, vamos a tratar de explicarlo, en lo verde es lo que habría un poquito más de consenso y lo más amarillito serían lo que no. Si yo tomo, vamos a ir primero a lo más fácil, que son las trombofilias homocigotas o las combinadas. Si vemos la mayoría de las guías, o sea, las 4, están casi todas de acuerdo que los pacientes tienen que recibir profilaxis antenatal y postnatal. Estas guías, que son las del American College, incluso anticoagulan. Esto es profilaxis, dosis intermedia, dosis anticoagulante. O sea que fíjense que para unas, independientemente acá de historia familiar, la mayoría de las guías acuerda que estos pacientes tienen que recibir algún tipo de heparina en diferentes dosis. Esta es la única que recomienda altas dosis en la paciente embarazada, tanto pre y posparto. Las guías ASH, en realidad, dicen que los pacientes con protrombina 22 días homocigota sin historia familiar, uno no debería, con un nivel de evidencia bajo, es la única en desacuerdo con esto. Y con respecto a las pacientes que tienen historia familiar, no pueden dar ninguna recomendación debido a que no hay datos, pero el panel acuerda en que sí debería, la mayoría están de acuerdo en que sí, este grupo, pensando que es similar al factor 5 de Leiden con historia familiar, este grupo uno debería poner profilaxis. Donde hay mucha discordancia son en estas que son las más comunes, que en realidad son las que vamos a ver nosotros en la próxima clínica, y en realidad generalmente sin historia familiar, bueno, la mayoría dice no. En el anteparto no hacemos profilaxis, lo mismo dicen las ACOSH y lo mismo dicen acá la canadiense. Y las guías que son más pro profilaxis, en general, si yo no tengo historia familiar, pero ya acá, esto es si sumo algún factor de riesgo, voy a terminar haciendo profilaxis, pero bueno, estas son las guías que nosotros sabemos que más profilaxis indican. Entonces, eso es un poco, esta es una zona que uno, bueno, depende con qué guía yo decida trabajar, y por ahí en este grupo de pacientes voy a indicar. Y las guías en general ASH tampoco indican en estas trombofilias de bajo riesgo, independiente de la historia familiar. Ellos consideran que aunque la historia familiar aumente el riesgo, ese riesgo no llega a ser superior al 2% que yo necesito para indicar la profilaxis posparto, por lo cual no la recomiendan, todo con un nivel de evidencia limitado. Sin embargo, en el posparto, la mayoría de las guías con historia familiar la va a recomendar. Y cuando pasamos a lo que son las deficiencias de proteínas naturales, si uno ve acá donde hay bastante acuerdo, es que un paciente con deficiencia de antitrombina 3 e historia familiar, yo le voy a indicar profilaxis pre y posparto. Sin embargo, ASH pone que si no hay historia familiar, puede ser un paciente que yo no tenga que hacerle profilaxis ni en pre ni en posparto. Y con respecto a lo que son las deficiencias de proteínas naturales, y acá también, si ellos se acuerdan que cuando yo, por ejemplo, las canadienses consideran que son trombofilias de bajo riesgo, como si fuera un factor 5 de la heterocigota, por lo cual no recomienda profilaxis antenatal, pero sí postnatal. Y en general en las guías ASH solamente le dan profilaxis a las que tienen historia familiar, pero en el puerperio. Y por ejemplo, estas guías que son las American College, acá uno con historia familiar podés indicar o no podés indicar, es lo mismo, digamos, no dan ningún grado de recomendación. Entonces es como una zona bastante gris y confusa. A veces por eso cuesta, digamos, a veces decidir. Bueno, es un dibujo claramente de ChatGPT,
pero digamos, en realidad yo lo que quiero demostrar es que depende de qué pongamos en la balanza, es para qué lado de la profilaxis nos vamos a ir, y hay guías por ahí que son muy, con un enfoque por ahí más conservador, porque uno trata de evitar la sobremedicación con heparina, y otras guías que tienen un enfoque mucho más intervencionista y que tienen mucho más puntaje, los factores de riesgo, entonces me van a inclinar más la balanza, y quizás deberíamos buscar como el punto intermedio entre estas dos guías que son como más antagónicas, que es por ahí lo que es difícil encontrar. Esto nomás para decir dos palabras de las guías que por ahí, en mi parecer, los hematólogos más usamos, o que son las Royal College o que son las de ALAS. Esta no es para que la veamos toda, pero saber que esto es todo lo que considera las guías, esto es lo que deberíamos tener impreso en el consultorio si queremos usar estas guías, porque tenemos que sacar puntaje. Pero bueno, igual yo sé que si yo tengo una trombofilia hereditaria de bajo riesgo es un punto, y si tengo historia familiar son 2 puntos, entonces 2 puntos ya sí o sí voy 10 días de profilaxis en el puerperio. Y si eso le sumo que mi paciente tiene 35 años, empiezo la profilaxis en una trombofilia de bajo riesgo a las 28 semanas, en el tercer trimestre. Y de esta forma es donde ellos van sumando distintos factores de riesgo para determinar si a la trombofilia hereditaria le hacemos la profilaxis o no. Por otro lado, las guías ASH, si bien son como mucho más conservadoras, cuando uno lee por ahí la letra chica, ellos dan ciertas recomendaciones. Uno dice que la necesidad de profilaxis hay que considerarla dentro del conjunto del perfil de riesgo del paciente. O sea que no son así taxativas, esto es blanco o negro. Lo otro que dice que los pacientes que a veces por su condición de trombofilia podrían no beneficiarse con heparina, por ahí la necesitan por otros factores de riesgo. Y lo otro que dicen es esto, que la deficiencia de los anticoagulantes naturales, también la gravedad de la deficiencia, podría tener en cuenta al momento que uno va a decidir profilaxis. Porque si bien dan muchas recomendaciones, por ejemplo en proteína C, deficiencia de proteína C, S, no profilaxis, o las de bajo riesgo, pero dan esta como en la letra chica, que uno tiene que ponerse a leer todo lo que dice la guía, entonces tampoco son tan taxativas blanco-negro, que eso pasa cuando a veces solo leemos el recuadro de la guía, pero no leemos todo el texto. Entonces yo creo que un poco la historia familiar sí cuenta, la trombofilia y la severidad de la trombofilia sí cuenta, y los factores de riesgo adicionales también. Es como una evaluación que es un poco lo que ya venimos hablando de las charlas previas. Para focalizar esto de la evaluación individualizada, yo acá puse esto nada más. Nos pueden llamar por una paciente embarazada, Ana, tiene un factor 5 de la heterocigota, que es lo más común que vamos en nuestra población, y tiene una historia familiar de una mamá con una TBP asociada a anticonceptivos orales. ¿Y a esta paciente le damos profilaxis o no? ¿Es una trombofilia de bajo riesgo? Sí tiene un antecedente familiar, pero las guías del ASH nos dicen que no. Capaz que las guías del Royal College tendríamos que indagar más. Y nos pueden tocar, esta puede ser nuestra paciente Ana, que es una paciente de 25 años, sin comorbilidades, que probablemente quizás no merite, por lo menos en el embarazo, en el puerperio uno puede ver. Y yo puedo tener esta paciente Ana, que tiene 42 años y tiene un embarazo de fertilidad, que eso ya le suma el riesgo para trombosis, es obesa, tiene diabetes gestacional. Entonces es importante por ahí la evaluación, no solo pensar en trombofilia hereditaria, sí preguntar historia familiar y ver el conjunto de la paciente que tenemos. Y ya un poco como manera de terminar, lo que yo quería dejar un poco como conclusiones es, ¿qué podemos acordar? Primero, que el embarazo es un estado dinámico, entonces por ahí la paciente que en el primer trimestre no tiene indicación, capaz que en el segundo o en el tercero lo tenga, o en el puerperio. Entonces las pacientes van cambiando, tienen reposo, aparecen varices que no son grandes, le limitan la movilidad, se fracturan. Hace poco tuvimos una que se fracturó los 2 tobillos, por ejemplo, en el embarazada. Les pasan cosas en el embarazo, no solamente el reposo obstétrico, entonces es importante verlas. La historia familiar sí suma, deberíamos preguntarla a la hora, digamos, de pensar, indicar profilaxis o no. Y bueno, las guías nos ayudan a tomar decisiones clínicas, pero no olvidar, digamos, la evaluación individual del riesgo. Es difícil, yo creo que como ya se habló en la vez anterior, siempre es bueno tener un protocolo institucional que respetar, hay que adherirse a alguna guía, pero digamos, no olvidar lo que es la evaluación conjunta. Creo que eso es todo. Gracias.